Bien. Bueno. Nos gustó el título de ponerlo como un socio estratégico del algarrobo, porque ya van a ver todas las cualidades que nos brindan los hongos micorrízicos a las plantas frente a distintos estreses. Yo lo que voy a hablar un poco es las generalidades de las micorrizas y después les voy a mostrar un poco de resultados de mi doctorado. Ahí está. Bueno. Existe un universo invisible bajo nuestros pies. Los suelos son una fuente de vida, hogar de más de un cuarto de la biodiversidad del planeta. Y podemos encontrar en el suelo tanto macro, meso o microorganismos. Los macros, bueno, se ven a simple vista, los mesos algunos, y los micros solo se pueden ver a través de lupa o por el microscopio óptico. Dentro de estos microorganismos existen microorganismos que son nocivos, que causan daño a la planta, como los virus, hongos, bacterias, entre otros. Pero también existen en el suelo microorganismos que son benéficos para las plantas. Dentro de ellos se encuentran los hongos formadores de micorrizas. No sé, no ven ustedes la parte de arriba. A ver si no. A ver. No, volvamos porque si está grabando va a seguir grabando. Sí. Disculpen, no sé. Y en el presencial se ve un cartel. No, pero este es el otro, mira, tenés que ampliarlo. Ya salió el otro espera. cartel. Ahí está. Ahí. Bueno, Ahí está. bueno, ahí se ve algo. Bueno, entonces estamos diciendo que dentro de los microorganismos benéficos se encuentran los hongos formadores de micorriza. La palabra micorriza proviene del griego, micos quiere decir hongo y riza raíz. Y es una asociación simbiótica mutualista de una comunidad de algunas especies de hongos con las raíces de las plantas. Esta asociación podríamos decir que es la historia de amor más antigua del mundo. ¿Y por qué decimos esto? Porque hace 408 millones de años que empezaron a formarse y estar presentes los hongos micorrízicos. Muchísimo, ¿no? Estos fueron encontrados en, a ver, me parece, creo que en Escocia. Después hubo otros, también, fíjense, de 460 y 455 millones de años. Estas formas que se ven acá son esporas. Bueno, esta asociación, esta simbiosis entre los hongos y las plantas es porque ambos se benefician. ¿Cómo se benefician? ¿Qué obtiene la planta del hongo? Bueno, obtiene nutrientes, principalmente fósforo, que se encuentra en los suelos generalmente inmóvil, y agua. ¿Y qué obtiene el hongo de la planta? Bueno, obtiene fuentes de carbono provenientes de la fotosíntesis, principalmente azúcares. Y obtiene algo muy importante el hongo de la planta, que es un nicho ecológico. ¿Por qué? Porque estos hongos necesitan sí o sí un huésped para vivir, o sea, la raíz de una planta. Existen varios tipos de micorrizas. Se dividen en dos grandes grupos. Las endomicorrizas, no tengo para aquí señalar. ¿Con esto? No. A ver. Sí. Bien. Bueno, las endomicorrizas y las ectomicorrizas. ¿Por qué se diferencian estas o cómo se diferencian estas? Principalmente por dónde se ubican sus estructuras de intercambio entre la planta y el hongo.
En el caso de las endomicorrizas, que es el grupo más abundante que hay, sus estructuras se encuentran dentro de las raíces corticales de la raíz, ¿ven? En distintos tipos. Y las ectomicorrizas se ubican por fuera. Estas son hifas del hongo y acá se encuentran bordeando la célula, pero no ninguna entra dentro de la célula de la raíz. Esta manto, que en realidad se llama manto de Harding, que lo produce las distintas hifas de las ectomicorrizas. Y estas ectomicorrizas se encuentran en la familia de las fagáceas, pináceas y betuláceas. Y seguro que ahora si yo les muestro una foto, y se presenta, sí. Bueno, las conocen. Las ectomicorrizas, los famosos honguitos de sombrero. Los que lo han comido a lo mejor, los hongos en pino, los hongos en coco, bueno, todos esos son ectomicorrizas. Después hay un grupo intermedio que se llama ectendomicorriza, que es alguna mezclita entre las dos cosas. Pero no se encuentra muy fácil en la naturaleza. Dentro de las endomicorrizas tenemos otros grupos. Tenemos el grupo de las arbusculares, de las orquidoides, están en las orquídeas, ericoides, y en estos grupos el más importante son los arbusculares, que se llaman comúnmente hongos micorrízicos arbusculares. Y esto lo que tienen de característica es arbusculares, ¿por qué? Porque dentro de la célula se forman, por división de las hifas, se forman como unos formas de arbolitos. Entonces, y bueno, esta es una de las estructuras características. El arbúsculo es el encargado del intercambio entre la planta y el hongo. También tenemos vesículas, que son reservorios de lípidos, sobre todo de la planta, y tenemos hifas. Y por fuera de la raíz tenemos hifas y esporas. Bueno. Vamos. Hay algunas familias dentro de las plantas que no se micorrizan. En la explicación que yo una vez estuve leyendo de algunos autores es que estas plantas, las raíces de estas plantas exudan sustancias tóxicas, entonces matan a las micorrizas y no se pueden micorrizar. De todos modos, en algunos trabajos que se han hecho en la Sierra de Córdoba, trabajos de la doctora Alejandra Becerra, ella encontró que en algunas plantas de la familia Quinopodaceae estaban micorrizadas. Así que bueno, por ahí se cambia un poco la historia. Los físicos arbusculares son uno de los componentes de los ecosistemas naturales, representando entre el 5 y el 50% de la biomasa de los microbios del suelo. Y son considerados como una comunidad biológica diversa y activa, esencial para incrementar la sostenibilidad de los agrosistemas. Por eso quería poner acá un poco para que vean la importancia de estos hongos. Y bueno, no sé, Adriana, se me fue. No sé. Acá está, bueno, andamos media. Creo que no fue. Ahí uno se pegó un tiro. Pausar eso. Eso es lo que dije la última vez. Ahí ven. Ahí se ve, sí, ahí se ve. Ahí ven, perfecto. Alguien que nos confirme si están viendo de allá. Nosotros aquí en la presencialidad sí. Sí, se ve eso, lo que se ve como la diapositiva siguiente, como modo presentación se ve. Gracias. Ahí estamos. Bueno.
Les voy a nombrar algunas funciones algunas funciones importantes que realizan las micorrizas en las plantas. Aumenta la absorción de nutrientes minerales, nitrógeno, potasio, magnesio, calcio, y aumenta la absorción de fósforo inorgánico y móvil en el suelo. Esto tiene un efecto de biofertilizantes. También incrementan el potencial osmótico de la planta, manteniendo un gradiente hídrico que favorece el flujo de agua hacia la planta. Mejora la estructura del suelo. ¿Cómo hace esto? Porque los hongos micorrízicos arbusculares segregan una sustancia, una glicoproteína, que aglutina las partículas del suelo. Esta glucoproteína se llama glomalina. Y de este modo aumenta la capacidad de agregación y retención de agua. También ayuda contra ese tipo biótico, teniendo un efecto de biocontrol, y ayuda contra estreses abióticos, teniendo un efecto bioremediador. Y justo estaba haciendo la presentación y encontré un librito que decía distintos aspectos o distintas cosas para tener en cuenta para determinar una calidad de sitio, y entre los ítems estaban los hongos micorrízicos arbusculares. Entonces me pareció bueno ponerlo. Entonces decimos que son un componente muy importante de los suelos. Entonces su presencia o ausencia nos está determinando la calidad del sitio. Algo más para tener en cuenta. Sí. Al final puede ser. Sí. ¿Cómo se observan estos hongos micorrízicos arbusculares? A simple vista no se pueden observar. No hay forma. O sea, no son como los otros que tienen la parte fructífera del honguito con el sombrerito. No se puede. O sea, la única forma es tiñendo las raíces. Entonces, cuando uno tiene un proceso, que ya lo voy a pasar a continuación, de clarificación de las raíces y después tinción, se hacen unos preparados, se ve todo a microscopio óptico. ¿Y qué se van a ver? Se observan las raíces. Entre las raíces arriba se pueden ver como arbolitos chiquititos. Si tienen mucha imaginación, otro más o menos se ve así. También se ve vesículas e hifas. ¿Sí? No, hay otras fotos de otra gente que se ve espectacular, pero bueno, entre todo se ve. Entonces, los arbúsculos, como habían dicho antes, son los encargados de realizar el intercambio. Las hifas pueden ser hifas intra o extrarradiculares. Diríamos, en todo el sistema de hongo micorrícico y raíces, el 20% más o menos de este sistema se encuentra dentro de la raíz y el 80% se encuentra fuera de la raíz. O sea que por fuera de la raíz tenemos hifas buscando agua y buscando nutrientes, proporcionándolas después a las plantas. Otra forma también de ver si existen hongos micorrízicos arbusculares en el suelo es a través del aislamiento de esporas. También se hace con un gradiente de sacarosa, se obtienen las esporas, bueno, y hay gente especializada que las identifica. También ahora hay un sistema molecular, por biología molecular, que es para identificar qué especies hay. Y pasó. Bueno, con la tinción de las raíces, aparte de ver que se encuentra la estructura, se puede también hacer un porcentaje de micorrización. Este porcentaje de micorrización me va a estar dando qué infectividad tiene ese suelo o ese inóculo que yo tengo. ¿Y cómo se saca el porcentaje de micorrización? Como ahora estamos con unos ensayos, entonces ya me han mandado dos tandas de raíces, las es desteñido y teñido, y bueno, tengo que ver la presencia de estructuras, y estamos con 3 alumnos haciendo la pasantía, así que bueno, para que tengan un poco de idea de cómo se hace la tinción. Bueno, primero se lavan muy bien las raíces, no se pone la raíz principal porque es gruesa y ahí seguro que no va a haber hongos.
Después se clarifican, se hace en tres instancias se hace la clarificación. Con el dióxido de potasio, se deja un tiempo, se lava. Con peróxido de hidrógeno, se deja un tiempo, se lava. Y con ácido clorhídrico. Después se hace una tinción con un preparado de azul anilina. En realidad, el azul anilina es una modificación que se ha hecho con el sistema de Philip y Hyman, porque ellos en general habían usado azul de tripán, y el azul de tripán es muy venenoso y cancerígeno. Y yo la verdad que huyo de todas esas cosas, así que si podía hacer con algo menos dañino, o sea, azul anilina, dan buenos resultados. Hoy, otra vez otra. No sé. Sí. Capaz. Constitución de estas formas. Un micrófono abierto. Accidente de la presentación. Ya te gusta que me dejo allá. Ahí ven, sí. allá. No, nosotros sí, pero no. allá ven. Caro, vos sos nuestra guía. Referente virtual. Sí. ¿Se ve? No se ve. No se ve. Ahora sí. Caro. Caro, ¿se ve? Ahora se ve. Ah, bueno, está. Sí, bien, bien. Yo lo voy a hacer así. Bueno, seguimos. Disculpen. Se hacen preparados con esta raíz teñida. Lo mejor sería, diríamos, lo óptimo es tener 5 preparados con 10 raíces. Pero bueno, una vez que te sentas, es bastante larga la cosa. Así que yo hice 3 preparados, ahora con las cosas nuevas, y puse 12 o 13 raíces, lo que entra. Y después estos preparados hay que ponerlos a secar, y después se hace una observación al microscopio óptico. Entonces, bueno, volvemos a ver ahí, se pueden llegar a ver arbúsculos, y en la otra diapositiva hay vesículas e hifas. Bueno, todo muy lindo, pero hay variables que disminuyen las poblaciones de los hongos micorrízicos arbusculares. Si bien están hace muchísimos años estos hongos, pero bueno, muchas de las actividades o los manejos distintos que tienen los cultivos hacen que estas poblaciones disminuyan. Como ya dijimos, estos hongos proveen de fósforo a las plantas. Por eso es que el uso de fertilizantes fosforados disminuye la colonización y el número de propágulos. Si uno, diríamos, si yo tengo que elegir en un cultivo, poner micorrizas y poner fertilizantes fosforados, no van. O sea, hay que elegir uno u el otro. Porque los fertilizantes, ya le estoy dando fósforo a la planta, entonces ¿para qué poner hongos micorrízicos arbusculares si no van a cumplir su función? El uso de abonos orgánicos de lenta liberación parece no afectar la colonización. Y las cantidades altas de abonos orgánicos ricos en fósforo, volvemos de nuevo con el fósforo, como la gallinasa, pueden impactar negativamente en los hongos micorrízicos arbusculares. Los pesticidas también afectan, sobre todo lo que sea sistémico.
O sea, todo lo que sea aplicado a la planta y vaya a la raíz, acuérdense que estos hongos están dentro de la raíz, afecta, sobre todo los fungicidas. Y bueno, hay muchos trabajos en cuanto a esto, y hay muchas contradicciones también. En uno de los ensayos que hemos hecho en Fernández, se ha seguido el sistema tradicional y un sistema utilizando todo lo que sea pesticidas o agroquímicos de contacto, para ver si hay alguna diferencia, porque se aplica mucho para todo agroquímico. Y entonces, bueno, hemos estado viendo, pero por ejemplo, la cipermetrina, que es de contacto, afecta a los hongos. Entonces también hay que estar mirando en uno u otros lados qué productos aplicar. Y bueno, y acá les vuelvo a nombrar que los fungicidas sistémicos son letales, realmente, o sea, fungicida sistémico, como dice, fungicida hongo, va a matar a los hongos que están haciendo daño, pero van a matar a las micorrizas también, disminuyendo la población de estas en el suelo. Las labranzas. Bueno, las labranzas la afecta en el sentido de que, bueno, que si estos hongos se encuentran dentro de las raíces, si uno hace siembra directa, siempre deja algo de raíces en el suelo, las micorrizas se mantienen ahí. En cambio, bueno, si uno usa, por ejemplo, los arados, el tipo arado de disco u otro tipo de labranza que da vuelta a la tierra para arriba, deja todas las raíces descubiertas, bueno, ahí la va a matar. Entonces, bueno, ven que hay cosas que ayudan y otras cosas que no. Con respecto a los monocultivos, reducen la diversidad de los hongos micorrízicos, seleccionando especies que generalmente prestan reducidos beneficios a los cultivos. Aunque en general la rotación de cultivos puede ser beneficiosa. Porque en general hay algunas micorrizas, algunas especies de hongos micorrízicos que son bastante generalistas y que son muy micorrizas, que se micorrizan mucho. Y entonces, bueno, estos también sirven de inóculo para futuras especies que se vayan a sembrar después. Y ahí, por ejemplo, dice no hacer rotaciones con cultivos que no desarrollen micorrizas, como por ejemplo las brasicáceas y quinocoriáceas. Y bueno, también acá dice, periodos prolongados de suelo descubierto pueden tener efectos similares, o sea, efectos negativos. Y hay algo también muy importante para tener en cuenta, es la diversidad funcional de las especies de hongos formadores de micorrizas. Esto se lo digo aparte porque se ha comprobado que las especies que hay en determinados suelos se comportan igual del suelo donde vienen. O sea, si vienen de un suelo, tienen una herencia, se podría decir, que si por ejemplo vienen de un suelo húmedo, se comporta mejor en condiciones húmedas. Si viene de un suelo árido, se comporta mejor en suelo árido. Después esto lo nombro acá porque eso fue una de las hipótesis que yo planteé en la tesis de doctoral. Y entonces decimos, las condiciones de suelo y clima del sitio de donde atraigan son determinantes para pronosticar la respuesta de la planta a la inoculación. Bueno, y acá les voy a hablar un poco de mi tesis de doctorado. Elegimos la especie Prosopis alba, ya que es un importante recurso forestal y una de las especies nativas de mayor valor comercial de la región chaqueña. En ese momento estaba trabajando yo en un proyecto de los forestales dentro de la región chaqueña argentina. Por eso se eligió esta especie. Y debido a los atributos que tiene el Prosopis alba, esta especie ha sido y es sobreexplotada, lo que lleva a la degradación de los bosques. Entonces, ¿qué acciones podemos emprender? Recuperación de zonas de actividad forestal y recuperación de zonas marginales y o degradadas. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante la obtención de bosques productivos del garrobo blanco. Por eso tenemos que contar con plantines de buena calidad para garantizar su establecimiento y desarrollo. Pero, ¿qué pasa actualmente?
Los plantines de Prosopis alba trasladados a zonas marginales sufren en los primeros momentos de su plantación una amplia gama de condiciones ambientales, principalmente estrés por sequía, reduciendo su supervivencia y o el crecimiento. Entonces, ¿cuáles fueron las posibles soluciones a este problema? Bueno, a usar hongos micorrízicos arbusculares. Entonces, se eligieron, teniendo en cuenta la premisa de que se comportan distintos según el área donde provienen, tratamos de elegir dentro de la región chaqueña 2 lugares que tuvieran condiciones extremas, que fueran contrastantes. Entonces elegimos Padre Lozano, que está en la provincia de Salta, con 650 milímetros de precipitación anual, y elegimos Colonia Benítez, con 1.300 milímetros de precipitación anual. Bueno, se hizo el muestreo de los suelos en rodales puros de Prosopis alba, y para la obtención de los inóculos se utilizan plantas trampa, que volvimos a usar plantas de Prosopis alba. Se lo dejó 1 año a estas plantas con el suelo traído de los distintos lugares. Después, al cabo del año, se verifica si hay algún tipo de patógeno. Esas macetas se eliminaron y me quedé con las macetas que estaban, diríamos, que no tenían otro tipo de hongos, que solamente tenían las micorrizas. Y se multiplican en la especie de estudio y en alfalfa y sorgo, que son especies se micorrizan fácilmente y tienen buena producción de raíz. Bueno, después que se obtuvo el inóculo, se hizo una identificación morfotaxonómica de estas especies. La identificación la hizo la doctora Marta Cabello, que es una referente en el tema, trabaja en el Instituto Espegazzini de La Plata. Y yo lo que quiero que ustedes vean es que hay algunas especies que se encontraron tanto en Colonia Benítez como en Padre Lozano, como por ejemplo un Heliformes mose, estas están en los 2 lugares, Clarodoblomus etunicatum, también está en los 2 lugares, y Rhizophagos intrarrados. Y después también encontramos otras especies, Septoblomus constrictum, así se presentan las esporas. Cuando uno va a hacer una identificación, a veces la rompen así y queda como los Pac-Man, pero bueno, así es mejor la identificación porque se ve. Realmente la gente que sabe identificar estas esporas, para mí una capa, porque esto no solamente es visual así, sino que tienen, alrededor tienen como 3 o 4 capas, entonces se fijan si tiene puntitos, si tiene alguna muesquita, bueno, todo lo que se pueden imaginar para poder identificarla. Bueno, también Rhizophagus clarus, Clarodoblomus claridon y Diversifolia espuria. Estas son todas las especies que hay en cada uno de los inóculos, tanto el de Colonia Benítez como el Padre Lozano. Entonces, contamos con 2 inóculos, uno proveniente de la región húmeda y otro de semiárida. Estos inóculos se probaron bajo condiciones controladas en riego y en sequía con el 50 y el 10% del contenido hídrico del suelo. Y a su vez también, para validar estos resultados que yo obtuve bajo condiciones controladas, se realizaron en vivero, los realicé en la estación experimental de Concordia, bajo condiciones de vivero, incluido la rusticación, y a partir de los 130 días se sometieron estos plantines a sequía hasta alcanzar el 10% de contenido hídrico del suelo. ¿Cuáles fueron las condiciones generales del sistema experimental? Ay, disculpe. Bueno, se utilizó este tipo de macetas de PVC. Bueno, en realidad hice las macetas a partir de los caños de PVC. Cada una de estas macetas era para mí una repetición, o sea, una unidad de análisis en todos los ensayos. La cámara tenía condiciones controladas de temperatura y luz, y bueno, tenía principalmente plantas micorrizadas y plantas no micorrizadas.
Dentro de las plantas micorrizadas se colocaron 20 gramos del inóculo. ¿Y de cómo estaba conformado mi inóculo? Diríamos, de la maceta corto la parte aérea y corto las raíces bien chiquitas, se mezcla todo esto, se mezcla. En esta mezcla voy a tener esporas, raíces micorrizadas y micelio. Estos son mis fuentes de propágulo de este inóculo. Y las plantas no micorrizas, esos 20, se tomaron también 20 gramos, se los paso por un tamiz. Primero diríamos, se humedeció bien, se pasó por un tamiz muy chiquitito de 37 mech. En ese ya, ahí, ese mech, ese granulaje, diríamos, de la zaranda, me retiene a mí las esporas. Y todo lo que pasa para abajo, eso ya no tiene esporas, no tiene nada que tenga contenido de micorrizas. Entonces, ese líquido que se obtuvo así barroso, eso también se puso en los controles. Y todos los resultados que yo obtuve en cuestión de variables de crecimiento se calcularon como respuesta micorrícica, o sea, cómo responde cada una de las plantas con la incorporación de las micorrizas. Y esto se sacó a través de una fórmula de Cavagnaro, en donde se hace una relación entre cada una de las plantas menos la media de las plantas no micorrizadas sobre la media de las no micorrizadas por 100. Y así se hicieron para todas las mediciones. Entonces, cuando se hizo el ensayo de riego normal, después con el porcentaje de micorrización, lo que se obtuvo es que porque primero se hizo para conocer cómo era el comportamiento de estos inóculos, se hizo ensayos para ver la cinética de micorrización en condiciones normales de riego. Entonces se midió a los 30, a los 60, a los 90 y a los 120 días con estos inóculos. Y entonces vemos que a los 30 días tenemos un 0% de micorrización, tanto para un inóculo como para el otro, no hubo diferencia. Después, bueno, a los 60 empezó Colonia Benítez, que viene de un lugar semi-húmedo, tuvo mejor comportamiento a partir del 30 y del 90. Ya al 90 ya tiene un valor mayor. Entonces ahí tomamos nosotros como punto de corte para iniciar luego en los ensayos de sequía, iniciar la sequía. A partir de los 90 días, para ambos inóculos, cortábamos ahí y empezamos con una sequía, ¿cómo que se dice? Se me fue la palabra. Bueno, se cortó y se empezó la sequía hasta que obtuvimos el 50 y el 10% de contenido hídrico del suelo. Progresiva, hasta sequía progresiva. Entonces podemos decir que en condiciones de riego, el inóculo que viene de la zona húmeda tuvo mejor efectividad micorrícica comparado con el que viene de la zona semiárida. Entonces, está muy buena esta forma de expresar como respuesta micorrícica porque te da en algunos momentos valores negativos. Entonces acá vemos que tenemos en el diámetro mejor comportamiento en todos los periodos de tiempo de CB, del que viene de la zona semihúmeda, húmeda, y después tenemos también en el número de hojas, por ejemplo, a los 120 días, ya el que viene de una zona semiárida no se aguantó tanta humedad. Y bueno, los valores han sido mejores para el inóculo que viene de la zona semihúmeda. Se me empezó a trabar la lengua. Entonces, las plántulas inoculadas con el Colonia Benítez y Paralosa tuvieron similar comportamiento en los primeros días, en las primeras etapas de crecimiento, pero en general, Colonia Benítez tuvo una respuesta micorrícica positiva más que el Paralosa. Entonces,
Bajo condiciones de riego, el inóculo de Colonia Benítez, aislado de regiones húmedas, es más promisorio que en simbiosis con B-alba que el inóculo de Padre Lozano. Bueno, después de tener estos valores, se hizo la caracterización de estos inóculos, pero bajo diferentes condiciones de riego, de condiciones hídricas. Entonces, la infectividad la medimos con el porcentaje de micorrización. Y la eficiencia micorrícica la medimos con la respuesta micorrícica, con los distintos valores de las variables de crecimiento. Y acá también medimos, porque, bueno, uno a simple vista puede ver los valores que dan en los distintas sequías, diríamos, parámetros de sequía, o sea que al 50 y al 10%, pero también lo quisimos medir bioquímicamente. Entonces, no solamente como fisiología, sino también bajo parámetros bioquímicos. ¿Y desde dónde nos referimos? Ante la presencia de distintos estreses, tanto de metales, temperatura, salinidad, sequía, luz o patógenos, se producen en la planta especies reactivas del oxígeno. Pero ¿qué pasa? Cuando hay más estrés, aumentan estas especies reactivas del oxígeno produciendo un estrés oxidativo. A su vez, existen dentro de la planta mecanismos bioquímicos que mitigan estos efectos del estrés, que son defensa antioxidante, que pueden ser, por ejemplo, algunas que, hay algunas valoraciones que se llaman, por ejemplo, el glutatión, la clorofila, bueno, entre otros, que aumentan un poco la defensa antioxidante en respuesta al estrés oxidativo. Pero muchos autores han hecho estudios en donde ven que la presencia de los hongos micorrízicos arbusculares aumentan esta defensa antioxidante para vencer un poco o disminuir el estrés oxidativo en las plantas. Bueno, y acá lo que hicimos entonces, teníamos como referencia el 100% de contenido hídrico, el 50 y el 10. Y como había especies, ustedes se acuerdan que yo les recalqué, había especies que estaban en los dos inóculos, ¿se acuerdan? Había algunas 3 especies que estaban en un inóculo, que compartían especies. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un mix, mitad de uno y mitad de otro, a ver cómo se comporta. Los que tuvieron mejor porcentaje de arbúsculos, que son los que hacen el intercambio, el porcentaje de micorrización, fue el Padre Lozano, al 50 y al 10% de contenido hídrico del suelo. Y los otros tuvieron valores bajos. Entonces, en condiciones de sequía, el de Padre Lozano mostró mayor infectividad micorrícica, comparado con Colonia Benítez y con la mix. Que la mix tiene los dos, ¿de acuerdo? Bueno, y acá en algunas variables de crecimiento, como pueden ver, también expresado como respuesta micorrícica, la mix en todas las variables de crecimiento medidas dio negativa. O sea que no hubo una sinergia con respecto a uno u otro, ni siquiera se acercó ni a uno, ni a Colonia Benítez, ni siquiera a Padre Lozano, directamente la mix no sirvió. A pesar de que hay especies iguales. Entonces, acá se puede llegar a ver que si compartiendo las mismas especies, pero viniendo de lugares diferentes, y haberlos mezclado, no funcionaron bien, ni para un lado ni para el otro, siempre negativo. Y bueno, lo que se puede ver que en los 3 contenidos hídricos del suelo, el Padre Lozano en general, sobre todo en las condiciones de sequía, tuvo mejor comportamiento que el de Padre Lozano, y por supuesto que la mix. Bueno, y para medir el daño oxidativo, se mide a través de un producto de la peroxidación de lípidos de membrana, que es el MDA,
Y entonces esto me dio valores realmente lindos, porque la verdad que una espera que es de estos valores, pero nunca sabe. Y bueno, y acá me dio que tanto las plántulas, tanto los que están al 50 como al 10% del contenido hídrico con el inóculo de Padre Lozano, me disminuyó el daño oxidativo. No pasó lo mismo con Colonia Benítez y por supuesto menos con el Amix. Entonces, bajo condiciones de sequía, el inóculo de Padre Lozano aislado de regiones semiáridas es más promisorio en simbiosis con Pealba que el inóculo aislado de regiones húmedas. Y tal efecto fue acompañado por una mayor mitigación del daño oxidativo. Bueno, ya habiendo obtenido estos resultados, se pudo realizar la validación de estos resultados en vivero. Ya habíamos dicho que se hizo en el INTA de Concordia. El sustrato que ellos usan es corteza de pino compactada, palita vermiculita, y la fertilización se hizo con una mezcla de nutrientes minerales elaborados por ellos. Acá vemos que la fertilización, o sea, tenemos acá los distintos tratamientos, o sea, con 0 fertilización, 25 y 100. Y bueno, y los testigos con los distintos inóculos, volvemos a probar la mix. Pero, bueno. En cuanto al porcentaje de micorrización, no hubo diferencias, aún aplicándole al principio fertilizantes con fósforo. Después, en la rusticación, se baja el porcentaje de todos los nutrientes y de fósforo no se pone. Pero igual, bueno, no hubo mucha diferencia. Acá lo que se podía hacer es una observación cualitativa de las plántulas en los ensayos. Cuando ellos terminaron más o menos con 100 días, me envían a mí plantas, de las cuales yo hago la parte de micorrización, porcentaje de micorrización y de las variables de crecimiento, y otra parte de las plantas las dejo para una sequía hasta alcanzar el 10%. Estas son las condiciones que yo tenía antes de iniciar la sequía. Tanto el 0, el 25, como el 100% de fertilización. Está bien. A ver. Bueno, gracias. Entonces, bueno, vemos que acá tenemos el testigo, sin nada, las plantas con Colonia Benítez, con Padre Lozano y con la mix. Y acá igual. Acá, por ejemplo, ven a las plantas inoculadas con Padre Lozano no le gusta el 100% de micorrización, quedó de dejas. Quitarle el riego, hacerle una sequía progresiva y hasta el 100%. La íbamos a hacer una medición a lo mejor de todas las plantas, todo eso, pero a mí me llamó mucho la atención que a medida que se iniciaba la sequía, las plantas que estaban micorizadas con el Padre Lozano, el PL, empezaron a rebrotar. En la sequía rebrotaban. Y yo digo, ¿cómo puede ser? Y entonces decidimos medir la capacidad de rebrote de Pealba, y bueno, he expresado como la cantidad de plantas rebrotadas después del estrés por sequía y su recuperación. Después que obtuve el 10% de porcentaje de contenido hídrico del suelo, los volvemos a regar para su recuperación, porque las plantas ya estaban brotadas. Entonces, ¿qué obtuvimos? Que se diferenciaron en dos grupos grandes las plántulas. Las plántulas, diríamos que había más cantidad de plantas rebrotadas, fue dentro de las plantas de Padre Lozano con un 25% de fertilización, y después también había plantas rebrotadas de Padre Lozano sin fertilización.
Entonces, los resultados del vivero validaron los resultados obtenidos en condiciones controladas. El inóculo de Padre Lozano más el 25% de fertilización fue más eficiente en vivero y en sequía. Y por supuesto el mix no dio nada. No, estuvimos de acuerdo tanto en las condiciones controladas como acá que el mix no sirve. Bueno, y estos fueron presentados en un trabajo científico. Entonces, como para resumir todo esto que estuve diciendo, el aporte de microorganismos y principalmente las micorrizas nos van a dar una reducción de fertilizantes, una reducción de agua, una reducción de fitosanitarios y mejora la calidad, la estructura del suelo. También vamos a tener beneficios en el balance energético, el gasto energético de aportar el agua, más el menor uso de fertilizantes contribuyen globalmente a mejorar el balance energético. Y también vamos a obtener beneficios en el balance económico, ya que el ahorro directo de los costes, tanto de fertilizante, agua, energía, fitosanitarios, más el incremento de la producción, compensan el costo de la micorización. Bueno, muchas gracias. Acá para que vean el arbolito.